A ver, no es problema, no es problema. Más bien hablemos de la sequía de Guadalajara en general, de las Chivas. Porque para mí todo eso que dices de que basta llegar, intentar y el gol. ¿Y dónde está la efectividad? ¿Y dónde están esas Chivas con esa gran imagen? Ese gran sabor de boca que nos dejaron el torneo pasado y el antepasado. Es más, nos dejaron con ese, como te quitaron a los seleccionados, entonces ya te veíamos como campeón. Seguramente vas a arrancar con todo el siguiente torneo, o sea, apertura. Y no. Hormiga González, te voy a decir algo. No tanto que se esté Milito abriendo el paraguas, pero me parece que los delanteros sí son muchas veces de rachas. Yo sí creo mucho en que falta una despabilada, no nada más a la Hormiga, a muchos en cuanto a lo del Mundial. Esto que menciona también Milito del post-mundial, por supuesto que puede afectar. Tanto el tiempo en que ya puedas digerir lo que sucedió, porque quieras o no, el que tuviste pocos minutos, el que, bien lo dijo Milito, antes, Mundial y post, no fuiste tan considerado, te quedaste con ganas de más. Cuando venía siendo el subcampeón y anterior a eso el campeón de goleo. Obviamente pesa, obviamente duele. Entonces tienes que sacudirte un poco, tienes que ya digerir eso y obviamente adaptarte. Pero no nada más es la Hormiga, son todos. El único héroe aquí y protagonista, ya sabemos quién es. Piojo Alvarado, que es el único que ha hecho los únicos 2 goles que lleva Chivas en el torneo. Pero le falta a todas las Chivas, aplicarse y volver a lo que eran, porque ahorita nada han demostrado. Nada de nada, porque Príncipe, si revisamos el porcentaje de posesión de balón y el porcentaje de llegadas al arco rival, seguramente Guadalajara ocupa el primer lugar, pero solamente tiene 2 goles en el torneo. Qué gusto saludarte, Príncipe. ¿Cómo te va? ¿Cómo calificas este inicio de torneo de las Chivas? ¿Cómo estás, Mariano? Te saludo, Matador, con mucho gusto a todos ustedes, compañeros. Como no satisfactorio, evidentemente, desde los resultados. Después, si analizamos cómo está jugando el equipo, creo que no está en su mejor nivel, creo que no está en su mejor versión, pero tiene una explicación. Y a mí una de las cosas que me gusta de Milito es que es muy centrado, muy consciente cuando declara. Y hoy nos da una explicación de por qué él cree que están sucediendo las cosas y yo comparto con él. El que la Hormiga, un hombre que marcó muchos goles el torneo anterior, no haya tenido actividad por un tiempo prolongado, le está afectando al equipo. Y es verdad que tiene algunos otros jugadores que pueden ser piezas importantes, pero yo no estoy nada preocupado por este Chivas. Ese que alcanzará un gran nivel, un buen rendimiento y será uno de los candidatos contendientes para levantar el título. Porque está Sepúlveda, mi querido Expreso de Buenos Aires, un veterano de 1000 batallas esperando oportunidad en la banca. Si continúa esta sequía de la Hormiga, ¿será momento de tomar medidas desesperadas o estamos exagerando, mi querido Juanjo? Qué gusto verte, hermano. ¿Cómo te va? Abrazo grande, saludos Murrieta y saludos para todos los compañeros y para toda la gente que nos mira. A ver, a mí me parece que lo de la Hormiga González es casi lógico para un futbolista que antes de la llegada de Milito casi que era material de descarte del plantel de Chivas. Y ha tenido un gran despegue, ha tenido un gran semestre, se ha generado una expectativa enorme, hasta se hablaba que se iba a ir a Europa. Y los jugadores son de tener esos vaivenes, ¿no? Porque es un chico que si bien ya tiene 23 años, no tiene tantos partidos como profesional, no era tan tenido en cuenta. Siempre los jugadores tienen esos despegues que llegan hasta donde llegaron y se ganó el Mundial y lo hizo con toda la justicia. Ahora me parece que también un bajón de confianza para un futbolista que no tuvo vacaciones, que seguramente está muy cansado, que está saturado, es muy joven. Me parece que es lógico en la carrera de un jugador. Yo creo que lo peor que puede hacer Milito es sacarlo en este momento. Ponerle a un reemplazo, le quitas toda la confianza y me parece que no lo merece. Yo creo que Chivas necesita que recupere esa confianza en la Hormiga González, que la va a recuperar solamente haciendo goles y solamente jugando. Para mí sí es un problema para Chivas este momento de la Hormiga González porque necesita de sus goles y no tiene confianza. Es un buen punto, Expreso, pero ahora resulta, profe, que todo es culpa del Mundial. Todo es culpa del Mundial. ¿Cómo te va, profe? ¿Cómo andás? Bien, ¿y tú? ¿Qué tiene que ver el Mundial? No sé. Si la Hormiga hace gol o no hace gol. No, porque escuché que el premundial, el mundial, el postmundial, y que todo es culpa del Mundial. Pues no. Primero te saludo. Placer estar. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y tú? ¿Te dieron ganas de venir a trabajar hoy? Me dieron ganas. Qué bueno, me da mucho gusto, la verdad. Qué bueno, me da gusto. Placer estar contigo, con Vero. Gracias. Muy amables todos. Gracias. Con Vero, con Mariano y también con Juanjo, y un saludo a toda la Unión Americana y también al mundo. A ver, a mí me parece que Chivas va igualito que el torneo pasado, en un camino que en el momento que encuentre el gol, se va a volver a meter arriba en la tabla. Eso es un hecho. No le echo la culpa a Armando González, por supuesto que no, porque es normal.
los delanteros viven de momentos, viven de gol. El torneo pasado el tipo hizo un montón de goles y metió a Chivas donde tenía que estar. Va empezando el torneo también, ya le estás arrancando la cabeza, ya lo quieres sacar del equipo y poner a Sepúlveda. No, ahí está Sepúlveda, acabas de decirlo. Profe, A ver, decime mi la labor verdad. de este programa es hacer preguntas. Por eso. Pregunté. Pero tú pusiste a Sepúlveda en la mesa en la fecha 3. Bueno. Sepúlveda arrancó el torneo y lo expulsaron. ¿Te acordás o no? Dio un codazo, Dio un sí. codazo, lo Dio un expulsaron codazo. al tipo. Sí. Dale confianza a este Es bueno, muchacho. ¿no? Sepúlveda. Y si no, vas a tener que jugar con 2 9. ¿Para qué tienes a Sepúlveda? ¿Para tenerlo sentado en el banco? Tendrás que modificar tal vez la mitad de la cancha, poner 2 por afuera y empezar a tirar centros adentro lo del área. podría hacer. Sí, claro que lo puede hacer. Guadalajara. Entonces, digo, a mí me parece que la idea es la misma, el plantel es el mismo, el equipo es el mismo porque es familiar. Solo entra Carrillo del torneo pasado a este. Dime, el único cambio que tiene, Carrillo. Jordan Carrillo. El único. Llegó Kevin Después- Castañeda también. Por eso, pero no es titular. No. Sí, no. Hoy juega Carrillo, Sí. no juega Kevin Y juega Castañeda. bien, Carrillo. Pero son en realidad los mismos 11 que el torneo pasado deslumbraron al fútbol mexicano. Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Si el problema no es de generación, Príncipe, el problema es de contundencia. El problema es de finalización de jugadas. Que ese es otro tema. Es otro tema, Ese sí. es otro porque tema. genera muchas, pero no las mete. Pero y en es este normal. deporte, ustedes me han dicho, los que jugaron a la pelota, que se gana con goles y hay que ser contundentes claro. para seguir avanzando en el torneo, Príncipe. Sí, evidentemente, ¿no? Pero esta es la primera fase. Aquí hay que clasificar lo mejor posible. Hoy están en zona de clasificación. Insisto, no son los resultados que esperaban todos, pero me parece que sería más preocupante si el equipo no generara, si el equipo tuviese una cara distinta a lo que vimos desde la llegada de Milito. El equipo juega lo mismo. Es evidente también que el rival te estudia, que el rival te conoce cada vez mejor. Con las herramientas que hay hoy, te analizan los más pequeños detalles y es más difícil. Por eso Chivas hoy trae jugadores que desde lo individual te desequilibran. Castañeda, Carrillo, Álvarez, porque desde lo grupal el rival te comienza a conocer, te comienza a saber dónde te duele y dónde te puede hacer daño. A mí me parece que es cuestión de tiempo. Insisto, creo que este Chivas juega bien al fútbol y mientras juegues bien al fútbol, con una idea clara, estás más cerca de ganar. Ahora te digo Ahora, una ¿sabés cosa. qué, Murrieta? Dale. Dime, Juanjo. Juanjo. No, que a mí me parece que la prueba más cabal de que la fase regular del torneo mexicano no importa tanto si brillás, si no brillás, si vas primero, si vas segundo, haces 10 goles o si haces 2, mientras vos te logres clasificar, no importa. Y la prueba más cabal la tiene Chivas. Chivas nos deslumbró a todos en la fase regular y llegó con 6 o 7 jugadores menos a los playoffs, que es donde se define el campeonato. A mí me parece que creo que hay mucha ansiedad alrededor de Chivas. Mientras el equipo vaya sacando resultados, ganó, empató y perdió en las 3 primeras fechas. Sí. Bueno, está dentro de una media de rendimiento que lo va a poner dentro de los clasificados y después va a pelear el torneo. ¿Para qué le conviene sacar récord de puntos en fase regular si ahí no va a ganar absolutamente nada? Creo que estás un poco ansioso, Murrieta. Creo que estás ansioso. Estoy ansioso porque me gustaría ver en lo más alto de la tabla general al equipo del Guadalajara. ¿Se equivoca aquí Rangel o no? No sé, una pelota complicada, ¿no? Para mí, creo que era 2 manos. Mira, ¿No se podía quedar con sí, ella? se podía haber quedado con ella, sí. Tal vez con un paso más. Creo- no creo era yo que fácil la pelota, Murrieta? Ahora, contamos las llegadas, Vero, y son muchísimas. No, muchísimas. Es más, hasta ahorita que hablábamos de la hormiga, también tuvo su oportunidad. Claro. O sea, él también llegó, platicamos hace ¿Esta? rato, ¿verdad? De esta y la que se quiere dar en picada con cabecita. Sí, que En se fin. tira de palomita. Ajá, esa paga en el travesaño, en fin, obviamente hay que meterla, lógicamente, pero a ver, yo ahorita nomás contesto súper rápido lo que decía Juanjo, Golazo. el por qué sí es importante empezar a sumar puntos, porque sabes perfectamente que cada vez hay más clubes que se refuerzan muy bien y que van cada vez mejor. No se diga un Cruz Azul, por ejemplo. ¿De qué le va a servir a Chivas ahorita entonces esperarse, ser conformista como muchos, en eso estoy contigo? Muchos esperan porque saben que a la fecha 15 todavía pueden clasificar. Entonces, en eso te entiendo. Es un mal de la Liga MX, es la realidad. Pero yo creo que Chivas, Milito, claro que tienen la exigencia y presión de empezar a sumar puntos de manera temprana, porque al rato se van a dar Tiene por exigencia y topes. presión de ser campeón. Ah, Pero no por salís supuesto, campeón en la tercera por supuesto, fecha. pero Claro. claro que importa empezar a sumar Claro que, ahorita. claro que Juanjo. tiene
pero tiene la obligación de salir campeón. Tal vez es el equipo en México, Juanjo, muchachos, con más obligación de salir campeón. Por el tiempo que ha pasado sin título, sí. Claro, Desde por 2017 supuesto. no es Pero ¿qué campeón. cambiaría si tuviera 9 puntos ahora que tiene 4 Nada. puntos? Igual el Nada, campeonato se va a definir claro en los que no playoffs. cambia nada. Por eso digo que me parece que hay mucha ansiedad. Y además hay otra cosa. Pero el ansioso es Chivas- Murrieta, ¿eh? Es Murrieta y también un poco Vero ahí también. Pero digo, y yo lo que creo que, cuéntenme cuántos equipos de la Liga MX tienen más jugadores que actuaron en el Mundial que Chivas. Y me dicen, ahora la culpa es del Mundial. No, pero son jugadores que no tuvieron vacaciones, que no tuvieron pretemporada, que no tuvieron descanso, que mientras otros planteles estaban descansando y tuvieron 40 días de vacaciones, muchos de estos chicos de Chivas estuvieron concentrándose con todo el desgaste y el estrés que significa esperar un Mundial como local como fue para México. Estuvieron los 45 días del Mundial, volvieron, se pusieron la playera de Chivas y salieron a la cancha. Bueno, todo eso se paga también. Es correcto. Porque el plantel físicamente no es lo mismo correcto. tener pretemporada Es que no correcto. tenerla. Estoy contigo, Juanjo. Nada más que adivina qué. Resulta que hoy en día Chivas, no nada más el 11 es de oro o los que estaban en el Mundial. También la banca es de oro, porque resulta que tienes de la banca a un Sepúlveda que cada vez que entraba de relevo por Hormiga también te metía gol. Tienes a Gobea, también llegó a meter gol en su momento. Efraín Álvarez, no se diga. Castañeda, que es banca obviamente por el momento, ya lo veremos más después. Campillo, Miguel Gómez, Marín, perdóname, pero tienes para resolver partidos en la banca también. Por eso sé perfecto, y lo dije ahorita al principio del programa, que esta cosa se tienen que sacudir todos los que fueron al Mundial, todos. Y todavía le falta Pero agregándole. es que no hay que equipazo. sacudirse Agregándole nada, a Vero. eso. Es un proceso normal y No, natural. estoy de Por acuerdo. eso. Es un proceso normal y natural. Claro. Ahora, yo te pregunto, Vero, ¿tú preferirías que Chivas jugara horrible, ganara 1-0 y llevara 9 puntos hoy? ¿Estarías tranquila entonces? ¿Cuál sería la narrativa si ese fuera el escenario? Mariano, ¿cuándo ha importado si juegas bonito o feo? A mí ¿Cuándo sí me ha importado? importa. A mí sí me No, importa. ay, A mí sí me tú. importa. Pero ¿cuántas veces hemos visto a clubes que jugando espantoso, Bueno, pero entonces, terrible, ¿para qué llegan a la analizamos? final? Entonces Chivas es un desastre. Chivas es un desastre porque perdió el primero, ganó uno y empató el tercero. Un desastre, Chivas. Te voy a No decir importa algo. las llegadas, no importan las formas. Empató, perdió. Es un desastre, Chivas. Ok, hablando de Chivas, por cierto, creo que nunca van a jugar mal, creo yo. Siempre van a ser ejemplo en ese sentido, pero yo sí creo en la exigencia de que tuviste que haber tenido una continuidad. Continuidad de que antes de que te quitaran los seleccionados, estabas para ser campeón y ahora te refuerzas mejor. Tienes el mismo equipo, más 2 grandes refuerzos. No me puedes dar este tipo de partidos, perdón. Son seres humanos, Pero- Vero. Pero son seres humanos, Vero. Sí, pero- O sea, ¿tú crees que son maquinitas que le pones? Hoy quiero que juegues ¿Pero de así, qué van se a trata jugar tu igual. trabajo? ¿De qué se trata tu trabajo? No, ya sé. Mira, yo tengo aquí mucho tiempo trabajando y me equivoco en cada programa, ¿eh? Me equivoco en cada programa. Y Castañeda que viene de un equipo distinto y Jordan Carrillo que viene de un equipo distinto y hay que adaptarse a los compañeros. Y la Hormiga que no tuvo participación y Romo que tuvo mucha participación y el mismo Gutiérrez que empezó bien y que bajó. Las emociones cuentan. Todo alrededor del futbolista Ok, cuenta pero te para que apuesto- comience a caminar. Pero te apuesto que cada día quieres ser mejor, ¿sí o no? Por supuesto, Y si algo y hiciste ellos bien, también. te quedas O sea, con ¿tú esa crees que cosita ellos de no ser quieren mejor ser al día mejores? siguiente. O sea, ¿tú crees que ellos entraron a la cancha diciendo, hoy no quiero ser mejor, hoy voy a fallar 10? Por supuesto que no. Bueno. El rival también cuenta, ¿eh? Ojo que el qué rival bueno, también cuenta. qué bueno que entonces- tocas eso, ¿eh? No, entonces el ¿Qué? Puebla, wow. Bueno, la pero- única que llegó fue gol. Bueno, A ver, pero- no sé si pero- viste, pero no sé pará. si viste el partido, rápido, Ceci. Sí, dale. No sé si Vero viste el partido contra Cruz Azul, contra este Puebla. No. No sé sí. si lo viste. No, claro 2-1. que lo vi. Y lo que le costó a Cruz Azul ganarle a este Puebla, Lo ¿eh? sé, lo Porque sé no le perfecto. pasó por encima. Lo sé perfecto y claro que el vi el campeón del fútbol mexicano. Claro, Ojo. un equipo que tiene temple, ganas, ¿me entendés? Tiene un corazón, pujanza, y con eso le emparejó el trámite al equipo de Chivas. Además de que le sale ganando, porque a veces nosotros agarramos acá y decimos, bueno, jugaron, ayer justamente estábamos hablando del tema este de Puebla, ¿no? Pero Puebla tiene otra cara con el Loco Espinosa. Sí. ¿Estás de acuerdo o no? Es un equipo ordenado, compacto. Es muy rocoso. Tiene Es un al equipo, uruguayo. ¿sabes cuál es el término? Es un equipo incómodo. Es un equipo Incómodo. muy Tiene al incómodo. uruguayo Gómez, que es muy buen jugador de fútbol, Yo que por diría que el cierto hoy, mejor. para mí el mejor jugador que tiene Puebla. Y el portero. Y no este torneo, ¿eh? El portero ya anda de muy torneos bien, anteriores. muy bien. Es Ahora- muy difícil ganar un partido. profe. ¿Me entendés? Pero hay Es otra complicado. cosa. Hay otra cosa también. A ver, ustedes me han dicho que en el fútbol la suerte no cuenta. Pero vuelvo a lo mismo, Príncipe, te lo decía al principio. ¿Cuántas ocasiones de gol ha generado Guadalajara en los 2 últimos partidos? El problema está en la puntería.
El problema Oye, está, entonces no está en la la suerte. Y ahí definición. está. Entonces no tiene nada que ver en la Hormiga suerte, González, claro, es Porque- que el goleador letal que marcaba goles todas las fechas en el campeonato pasado, por ahora está pagado. ¿Sí? Pero son rachas de los goleadores. Eso es O sea, normal. es lógico. Y lo peor que puede hacer Milito es sacarlo al chico en este momento, porque es joven, se le bajonea y estás desacreditando a uno de tus mejores futbolistas, el hombre gol. Por lo tanto, a ver, hoy el equipo llegó un montón de veces. O me equivoco que el arquero rival En fue los así. otros días también, Vimos el resumen. Contra y Juárez también, Fue la misma historia. Contra Juárez fue la misma igualito. historia, Bueno. Expreso. Y hoy no tenía fino la hormiga González, ganaba 2-1, 3-1. O chicos. más. Estoy de acuerdo. Igual contra Estoy de Juárez. acuerdo. Chivas nunca dependió nada más de la hormiga González. No, pero lo que pasa es que yo la Sobresalía escucho a por Vero sus y a goles, Murrieta, claro, pero- escucho a Vero y a Murrieta y parece que es un incendio, Chivas. Claro. Es que me ¿Quieres que te preocupa. diga algo, Juanjo? Me preocupa, Te digo Juanjo. algo, Juanjo. La primera crisis de Milito en Chivas. No, La no. primera. No, No, ¿cuál La crisis? primera, empató la en Es una de- primera. es una de claro. calificación, No le había Vero. pasado Tres. esto. Crisis. Ahora sí entró la presión. Ahora sí vas a ver No, lo fecha que... 3. Ahora, estos son a los rivales a los que está Príncipe obligado a ganarle el Guadalajara. ¿Estarás de acuerdo? Mira qué lindo Son, eso. son rivales que, Guadalajara. Qué lindo que cuando ves eso, el me calendario dices, encantó. Me Me encantó eso, ¿eh? Están los 3 puntos para Ajá. tu equipo. Puebla, Mira que- ¿no? Que Puebla es un obligado, buen o sea- equipo, rocoso, duro, que mete la Sí, pierna, ¿no? obligado. Que no da una pelota por perdida. Pero en el presupuesto está ganarle, Príncipe. O Y sea, hoy sí, resulta que sí. no le Claro, lo que quitaste pasa es que no es los América. 3 puntos. No es A América. ver, es verdad, Chivas. es verdad, pero es lo mismo, ¿no? O sea, trae a colación el americanista, mi amigo Cecilio de los Santos, a ese equipo. América y Chivas tienen presupuestado ganarle al que se le ponga enfrente, ¿eh? O sea, no importa si es Cruz Azul, el que sea. Estos equipos tienen la obligación de salir a ganar. No puedo decir, contra el Puebla gano, contra América no sé, ¿eh? Contra América el empate está bien. No, no, no. Son equipos grandes y existe la responsabilidad de quien esté adelante salir a ganar. Después si ganas o no es otra cosa. Yo, si hoy soy parte del cuerpo técnico de Chivas o aficionado de Chivas, me voy a dormir tranquilo, ¿eh? Me voy a dormir Pero tranquilo. claro. De acuerdo, sacó pero buen- un poco preocupado por buen la punto. definición, ¿no? No, no, la verdad que no, pero- la verdad que no. Yo no. Yo no Ah, bueno, entonces trae a tranquilo. Se le va a Haaland. abrir el arco a la Trae a Hormiga y se va a Haaland. acabar el problema. Si llegaste ¿No? 6 veces. Pero Y si nada te, más metiste un te gol. preocupa el gol, Y trae dejaste ir a los Haaland. puntos. No me voy, Yo no le- me yo voy le- yo le feliz, puedo- me voy tranquilo. ¿Les puedo pedir un poco de equilibrio y un poco de sentido común? Puedes. Ustedes Por son favor. los mismos que Pero- hace 3 meses. Murrieta, vos pedías hasta hace 3 meses que lo comprara el Bayern Múnich a la hormiga González, más o Claro, menos. claro. Y ahora lo querés Es mandar verdad. al banco de Es suplentes. verdad. Ahora le está dando con No, un cambio. el Bayern no, el Manchester Sí, City. cambia. No. Claro. El City. ¿Lo querías de Paremos un titular poco. en el Mundial, Matador? Sí. Dependiendo tú no, cómo. tú no. Oye, La verdad, sí Juanjo, tiene razón, Príncipe. Juanjo, Sí. te digo una cosa, dependiendo cómo se levanta. Trae a Haaland, te preocupa el gol, trae a Haaland. Trae a No puede Haaland. jugar con México. Claro, no es trae a Haaland, mexicano. trae a Bellingham, No es trae, a ver, mexicano, no trae, puede a jugar con ver. las Chivas. No, trae. Te voy a recordar la política del Guadalajara. No puede jugar con futbolistas que no sean Anda. mexicanos. Por nacimiento Sí. o por naturalización. ¿Ya? ¿Ustedes saben quién en realidad va a meterle presión a Chivas? Dallas, Seattle Sounders y el AFC. Cuando les toque próximamente en la Leagues Cup, Pero Chivas esos tres es más- rivales, no solo de mí a- se Chivas es acuerdan. más que De esos mí se tres. acuerdan Pero, porque Vero, van a regresar. Vero, no es Chivas solo, es no más es que solo esos al tres, Guadalajara, es a todos los equipos del porque fútbol no, mexicano. estoy hablando por el tipo Es de lo rivales. mismo. Por el tipo de rivales, sí. Dos de los clubes más poderosos del Big Six de la Premier League inglesa enviaron sus scouts a México específicamente para observar a un jugador de la cantera de Chivas. Y lo que vieron en el Estadio Cuauhtémoc podría cambiar completamente el panorama del mercado rojiblanco en las próximas semanas. Vamos a hablar también del momento más tenso que vivió un entrenador en una conferencia de prensa en lo que va del torneo, cuando Gabriel Milito le devolvió las preguntas a un reportero de manera que nadie esperaba y que dejó la sala en un silencio incómodo. Del empate, que según el propio técnico sabe exactamente a derrota, de un golazo que nació de una promesa que el jugador le hizo a su esposa antes del partido, y de un gesto que las cámaras sí captaron, pero que la televisión no transmitió y que protagonizó el mejor delantero que tiene Guadalajara en este momento. Todo eso y más en el video de hoy. Suscríbanse al canal, activen la campanita y denle like porque lo que viene no tiene filtro. Comenzamos. Antes de entrar a lo que mueve la semana, hay un par de historias rápidas que merecen su espacio. Gilberto Sepúlveda, el Tiva, exdefensa de Chivas, que salió del club perdiendo protagonismo bajo el mando de Gabriel Milito y que fue presentado como uno de los refuerzos de FC Juárez. Tuvo ante el Guadalajara uno de sus mejores partidos recientes, lo que reabrió el debate sobre si el rebaño se había equivocado dejándolo ir. Ese debate duró exactamente una semana.
porque frente a Pumas, el viernes por la noche, Gilberto Sepúlveda firmó el partido para el olvido. Al minuto 18 sujetó dentro del área a Juninho y provocó un penal que el mismo delantero universitario convirtió. En el segundo tiempo realizó un despeje fallido que dejó el balón completamente servido para el mismo Juninho, quien se fue solo al arco y marcó su hat-trick. Pumas ganó 5-1. El partido exhibió exactamente el tipo de errores de posicionamiento y anticipación que Milito consideró incompatibles con su sistema cuando decidió no contar con el Tiva. Y la afición rojiblanca lo comparó de inmediato con algo que la incomoda desde el inicio del torneo. Pumas encontró 5 goles ante Juárez, mientras Chivas necesitó el minuto 96 para hacer uno solo la semana pasada. Ese contraste duele más que el resultado del Tiva. Lo que resulta más claro de leer en esa comparación es que la falta de contundencia de Chivas no es un problema de Armando González solamente, es un problema colectivo que el torneo va a seguir poniendo en evidencia si no se resuelve pronto. Y hablando de la Leagues Cup, Chivas ya sabe qué le espera y el camino no es sencillo. El primer partido es el miércoles 5 de agosto en el BMO Stadium de Los Ángeles ante el LAFC a las 20:30 horas tiempo del centro de México. Con transmisión exclusiva por Apple TV. No hay opción gratuita para este partido, así que hay que activar la suscripción o buscar el seguimiento minuto a minuto en medios especializados. Después vendrán FC Dallas y el Seattle Sounders, actual campeón de la Leagues Cup 2025. Las defensas del AFC y Seattle son la segunda y cuarta más sólidas de la Conferencia Oeste, de la MLS respectivamente. No son rivales que vayan a regalarle espacios a nadie. El premio para el campeón es de $2 millones más un boleto a la Conca Champions 2027, aunque ese boleto no le sirve de nada a Chivas porque ya tiene garantizada su participación en ese torneo. En Verde Valle, el objetivo es de orgullo. El rebaño jamás ha superado la fase de grupos en ninguna edición de la Leagues Cup y esta vez quieren cambiar esa historia. Pensando bien en todo esto, la Leagues Cup llega en el momento más complicado del torneo para Chivas porque el equipo aún no encontró su mejor versión. Pero también puede ser el contexto ideal para que varios jugadores recuperen ritmo y confianza antes de reanudar la Liga MX. El caso más claro de jugador que necesita esos partidos de Leagues Cup es el de la Hormiga González. 9 juegos consecutivos sin marcar. Esa es la racha que arrastra el mejor delantero que tiene el rebaño en este momento. Y el número ya empieza a preocupar más allá de la tranquilidad que intentan proyectar desde Verde Valle. Para encontrar su último gol hay que volver a la jornada 13 del Clausura 2026. Cuando firmó un doblete frente a Pumas. Desde entonces, no marcó en los últimos 4 partidos del torneo anterior. No marcó en los 2 partidos del Mundial con la selección mexicana. No marcó ante Toluca en la jornada 1. No marcó ante Juárez en la jornada 2. Y no marcó ante Puebla en la jornada 3. Ante el Puebla tuvo 2 oportunidades muy claras. En ambas le faltó precisión en la definición. Y el análisis que circuló en los medios esta semana tiene una lógica que no se puede ignorar. La Hormiga no pudo hacer la pretemporada con el resto del plantel porque llegó de concentrarse con el tricolor para el Mundial, lo que significa que llega al torneo con una carga física diferente y sin el rodaje que el resto de sus compañeros acumuló durante julio. Desde ese ángulo, los 3 partidos de la Leagues Cup pueden funcionar como la pretemporada que González necesitaba y que el torneo local no le dio. Si recupera ritmo ante el LAFC, FC Dallas y Seattle, puede regresar a la jornada 4 contra Santos Laguna el 16 de agosto, siendo un jugador completamente diferente al que arrancó esta apertura 2026. Lo que resulta más justo es que Gabriel Milito lo defendió públicamente en conferencia de prensa, con una frase que cerró cualquier debate sobre si el técnico confía en él. Es un goleador infalible y sus goles fueron importantes y serán importantes de cara al futuro. No tengo duda de que cuando se le vuelva que sobraba abrir el arco volverá a marcar. Y ahora hay que hablar de Fernando González, porque esta semana hubo un momento específico en el partido ante Puebla que abrió una conversación que Milito probablemente prefería evitar. El Oso es uno de los jugadores más divisivos de la afición rojiblanca. Dentro del esquema del técnico argentino, ocupa un lugar prácticamente inamovible porque su lectura del juego y su equilibrio táctico le dan al mediocampo una estructura que otros perfiles no pueden replicar. Pero su nivel individual ha sido señalado repetidamente por un sector de la hinchada que lo percibe como el eslabón más débil del 11.
Y en el gol del Puebla, en el minuto 26, Fernando González protagonizó la jugada que la afición analiza con lupa. Eduardo Mustre recibió el balón dentro del área y el Oso, que lo seguía inicialmente con corrección, perdió la referencia del atacante en el momento preciso, cambió de dirección hacia el poste más alejado de la jugada, donde no existía ningún peligro inmediato, y dejó libre al delantero para definir. Una pérdida de marca en el momento más inoportuno. Lo que siguió fue igualmente notable. Gabriel Milito decidió retirarlo del partido al minuto 63, en la primera ventana de cambios. Para poner en perspectiva ese dato, Fernando González había jugado los 90 minutos completos en todos los partidos anteriores bajo las órdenes de Milito, sin importar el resultado ni el contexto. Sustituirlo a los 63 minutos es una excepción que puede tener una explicación táctica, o puede ser una señal de que el error pesó más de lo que el técnico proyecta en público. La Leagues Cup, con 3 partidos en 10 días, puede ser el momento para ver alternativas en esa posición. Luis Romo, Luis Gabriel Rey, Kevin Castañeda y el propio Samir Inda, cuando regrese del premundial, son opciones que Milito tendrá disponibles. Lo que creo evaluando esto es que Fernando González sigue siendo una pieza importante del esquema, pero que el error ante Puebla le costó un par de partidos de margen de confianza que va a tener que recuperar. Y antes de entrar al partido en sí, hay que hablar de algo que las cámaras del partido captaron, pero que la señal de televisión no transmitió durante la transmisión en vivo. Armando González fue sustituido en el partido ante Puebla, y su reacción al momento de salir al banquillo dejó muy claro cómo está procesando la racha sin gol que lleva. No fue un gesto discreto, no fue la salida tranquila de alguien que entiende la decisión táctica y la acepta con madurez. Fue un berrinche visible, una frustración que el delantero no pudo o no quiso ocultar frente al cuerpo técnico. Ese tipo de reacciones en jugadores de alto rendimiento se puede leer de 2 maneras completamente distintas. La primera, un jugador que no acepta ser sustituido tiene ego, no acepta su propio mal momento y pone el individual antes del colectivo. La segunda, un competidor que odia perder, que está desesperado por encontrar el gol y que la sustitución en ese momento lo rompe porque siente que lo aleja de la solución que necesita. En el contexto de Armando González, de sus 9 partidos sin marcar, de las 2 oportunidades claras que tuvo esa noche contra Puebla y que no pudo convertir, el berrinche luce más como la segunda lectura que como la primera. Analizando esto desde afuera, la frustración de un goleador que no encuentra el arco no es un problema de carácter. Es un síntoma de alguien que está dentro de la peor racha de su carrera y que siente el peso de cada partido que pasa sin resolver. Si llegaron hasta acá es porque el Chivas les corre por las venas y saben que lo que viene ahora es lo que la directiva preferiría manejar sin tanto ruido. Denle like ahorita y seguimos. Y ahora, el tema más comentado de toda la semana rojiblanca, el que dividió redes, el que generó más opiniones que el resultado del partido y que nadie esperaba que llegara de una conferencia de prensa posterior a un empate. Gabriel Milito explotó, no con los jugadores, no con el árbitro, con un reportero, y la manera en que lo hizo fue la que convirtió ese momento en el clip más compartido de toda la jornada. El contexto era el siguiente. Chivas acababa de empatar 1-1 con Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, en un partido donde el rebaño dominó de principio a fin con 65% de posesión, 24 disparos al arco y solo un gol convertido. Milito llegó a la conferencia con la molestia evidente de alguien que siente que su equipo mereció más. Y entonces llegó la pregunta de un reportero que cuestionó el nivel que ha demostrado el Guadalajara en este semestre, minimizando, según la lectura de Milito, el trabajo que el equipo ha venido construyendo durante casi un año. La respuesta del técnico fue una de las más directas que se ha escuchado en la Liga MX en mucho tiempo. Preguntas tendenciosas. Yo a la gente no le tengo que pedir nada, porque la gente sabe muy bien que este equipo se entrega con el corazón. El problema no es la gente. El problema muchas veces son ustedes, los reporteros, que con esas preguntas tendenciosas van generando. Y luego, Milito le devolvió las preguntas al periodista directamente. ¿A usted le pareció que el partido anterior, Chivas no mereció ganar 1-0 sobre el final o mereció ganar antes? Hoy considera que el empate es justo. ¿El equipo se vio mal el partido anterior? ¿Se vio mal el partido de hoy? Lo más fácil es analizar el resultado, porque para analizar el rendimiento hay que tener un conocimiento muy grande y muchas veces ese conocimiento no está. Esa frase final es la que más circuló. Ese conocimiento muchas veces no está.
Una afirmación que el reportero en cuestión vivió como un ataque personal y que la afición rojiblanca procesó de maneras completamente opuestas. Los que están con Milito la leyeron como una defensa justa de un técnico que ha hecho las cosas bien y que no acepta que un empate con dominancia lo iguale a una derrota. Los que cuestionan el rendimiento del equipo la leyeron como la reacción de alguien que se pone a la defensiva cuando los resultados no acompañan el juego vistoso. Milito también defendió en esa misma conferencia la decisión de no ceder a sus jugadores al All-Star Game. Fue directo al respecto. Chivas es lo más importante. Y admitió que el estado de la cancha del Cuauhtémoc en los últimos 15 minutos hizo prácticamente imposible jugar y perjudicó al equipo en la búsqueda del segundo gol. Lo que resulta más interesante de evaluar en toda la escena de la conferencia es que Milito tiene razón en el argumento de fondo. El rendimiento de Chivas en los 3 partidos del torneo ha sido bueno. El problema es la efectividad frente al arco, no el juego. Y esa es una diferencia real que el periodismo de resultado puro no siempre captura. Pero también resulta cierto que cuando un técnico de un club grande se enfrenta a un reportero en conferencia de prensa, independientemente de quién tenga razón, el que sale perdiendo en la percepción pública siempre es el técnico. Esa es la crueldad del cargo. Y ahora, la noticia que sacudió el mercado rojiblanco en las últimas horas y que le da esta semana una dimensión que va mucho más allá de un empate en Puebla. Hugo Camberos tiene 19 años, es extremo, nació en Guadalajara, fue formado en las fuerzas básicas del Rebaño Sagrado y esta semana se convirtió en titular informativo en los medios deportivos del Reino Unido. Court of Sight, Sport Witness y varios portales ingleses especializados en fichajes publicaron que el Arsenal y el Tottenham Hotspur, 2 de los integrantes más poderosos del Big Six de la Premier League, tienen interés en el joven atacante de Chivas. La fuente original de la información fue Saritzi Sosa, periodista de Tudne, quien confirmó que visores de ambos clubes estuvieron presentes en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla para observar el partido de México Sub-20 contra Guatemala en el premundial de la CONCACAF. Los scouts no viajaron a ese partido para ver el torneo en general, viajaron para ver a Hugo Camberos específicamente. Y Camberos les dio razones de sobra para justificar el viaje. Marcó su tercer gol en 3 partidos del premundial, en la victoria de México 4-0 sobre Guatemala. 3 goles en 3 partidos en un torneo continental con clasificación al Mundial Sub-20 de Azerbaiyán 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en juego. Camberos no es una promesa teórica con buenos entrenamientos. Es un jugador que en el contexto más exigente para su generación está respondiendo con goles en cada partido. Para entender por qué ese interés de la Premier League no es solo un dato curioso, sino algo que Chivas tiene que tomar en serio, hay que recordar el antecedente. Hace aproximadamente un año, el Club Brugge de Bélgica presentó una oferta formal cercana a los 6 millones de euros por Camberos. Chivas la rechazó porque exigía al menos 8 millones de euros para abrir una negociación. En ese momento el rechazo pareció la decisión correcta, porque Brugge era una liga menor dentro del contexto europeo. Ahora la conversación es completamente diferente. El Arsenal es el campeón vigente de la Premier League. El Tottenham es uno de los clubes históricos de Inglaterra con poder económico y proyección internacional. Que 2 clubes de ese nivel tengan representantes viajando a Puebla para ver a un jugador de 19 años de Chivas dice algo sobre el lugar que ocupa Camberos en los radares del fútbol mundial en este momento. Transfermarkt valúa al extremo en 3 millones de euros actualmente, una cifra que no refleja para nada lo que Chivas pediría en caso de una oferta formal. Porque si con el Club Brugge el piso fue de 8 millones de euros, con el Arsenal o el Tottenham el precio de salida que maneja el Guadalajara sería considerablemente más alto, probablemente en el rango de los 10 a 12 millones de euros como base de negociación. Camberos tiene contrato con Chivas hasta 2028, lo que le da al club poder de negociación para no vender con apuro. Pero el interés de clubes del Big Six de la Premier League no se puede ignorar indefinidamente, porque si la directiva tarda demasiado en responder, esos mismos scouts van a encontrar el siguiente Camberos en otra cantera latinoamericana y el momento se habrá perdido. El padre del jugador ya habló esta semana sobre los planes de Hugo de dar el salto a Europa en el futuro, lo que confirma que esa conversación existe dentro de la familia del jugador, aunque todavía no haya una oferta formal sobre la mesa. Lo que resulta más difícil de ignorar es que Chivas está a punto de enfrentar la misma disyuntiva que tuvo con la Hormiga González.
conservar al mejor jugador joven que tiene en la cantera o convertir ese talento en la transferencia más importante de la historia reciente del club, con el riesgo de que si el momento no se aprovecha ahora, en 2 años el jugador pueda negociar su salida en condiciones menos favorables para la institución. ¿Creen que Chivas debería vender a Hugo Camberos si llega una oferta formal del Arsenal o el Tottenham? ¿O que el proyecto de Milito necesita mantenerlo al menos un torneo más? Y de todo lo que se habló hoy, ¿qué los dejó con más sentimientos encontrados? ¿La explosión de Milito con el reportero, el berrinche de la hormiga o el interés de la Premier League por Camberos? Échenme eso en los comentarios, porque esa conversación la quiero leer completa. En el próximo video les voy a contar un detalle que el padre de Hugo Camberos reveló esta semana sobre la conversación interna que existe en la familia sobre el momento ideal para dar el salto a Europa y que tiene que ver con una condición específica que el propio jugador puso como requisito antes de aceptar cualquier oferta. Ese detalle cambia completamente cómo se lee el interés del Arsenal y el Tottenham. Suscríbanse para no perdérselo. Denle like si llegaron hasta acá, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. Arriba el rebaño sagrado.